Motocicleta a vapor. Hemos visto innumerables inventos cuando de motocicletas se trata. ¿Habías visto alguna vez una moto a vapor? Así es, una moto que funciona con el mismo mecanismo que los antiguos trenes. Quédate a explorar esta locura inexplicable. Un motoquero con el alma de inventor, o viceversa, revolucionó las redes con su moto de vapor y el video en que la muestra. Entre enormes nubes blancas de humo, el motorista avanza poco a poco como un tren del siglo XIX, incluso con un sonido similar. Y lo mejor es el fantástico final. Un bocinazo es idéntico al de las locomotoras antiguas. Las motocicletas impulsadas por motores a vapor representan una fascinante y casi olvidada etapa en la evolución del transporte motorizado. Aunque hoy en día asociamos las motos principalmente con motores de combustión interna o eléctricos, hubo un tiempo en el que el vapor era la fuerza motriz dominante. El concepto de motocicleta a vapor se remonta al siglo XIX, cuando la revolución industrial estaba en pleno apogeo. Uno de los primeros ejemplos notables fue la Roper Steam Velocipede, creada por Sylvester Roper en la década de 1860. Esta motocicleta pionera fue equipada con un motor a vapor y alcanzó velocidades sorprendentes para la época. El motor a vapor de una moto a vapor opera según los mismos principios básicos que los motores a vapor utilizados en otros vehículos y máquinas. Durante la revolución industrial, veamos cómo son los componentes y el proceso fundamental de funcionamiento de un motor a vapor para las motocicletas. El corazón del sistema es la caldera, que contiene agua y se calienta para producir vapor. En una moto a vapor, la caldera suele ser compacta y diseñada para adaptarse al tamaño y peso de la motocicleta. Para calentar el agua en la caldera, se utiliza un quemador que generalmente funciona con algún tipo de combustible, como carbón, leña, aceite o gas. El quemador produce calor que se transfiere a través de las paredes de la caldera, provocando que el agua dentro de la caldera se convierta en vapor. A medida que el agua se calienta, se forma vapor a alta presión en la caldera. Este vapor es esencialmente vapor de agua en estado gaseoso y tiene una gran capacidad para expandirse y realizar trabajo. El vapor generado en la caldera se libera a través de una válvula de regulación hacia el cilindro. El vapor fluye desde la caldera hacia un cilindro. En el cilindro, el vapor se expande y empuja un pistón dentro del cilindro. Este movimiento del pistón es lo que genera la fuerza necesaria para impulsar la rueda trasera de la motocicleta. La fuerza generada por el movimiento del pistón se transmite a la rueda trasera de la motocicleta a través de un mecanismo de transmisión, que puede ser una conexión directa o a través de un sistema de biela y manivela. Después de realizar trabajo en el cilindro, el vapor se libera a través de una válvula de escape. Este vapor liberado puede ser dirigido nuevamente a la caldera para ser condensado en agua y reutilizado, cerrando así el ciclo. Es importante destacar que, a pesar de la simplicidad aparente, los motores a vapor tienen desafíos particulares, como el tiempo necesario para calentar la caldera antes de que la motocicleta esté lista para funcionar, y la eficiencia limitada en comparación con los motores de combustión interna. A medida que la tecnología avanzó, los motores de combustión interna, y más recientemente, los motores eléctricos, superaron en eficiencia y practicidad a los motores a vapor en aplicaciones de vehículos. A medida que avanzaba la tecnología, las motocicletas a vapor se volvieron más sofisticadas. En 1885, Lucius Copeland patentó un diseño que incorporaba un motor a vapor compacto y eficiente en una estructura de 2 ruedas. Aunque estas motocicletas eran innovadoras, su popularidad fue eclipsada por la llegada de los motores de combustión interna a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No obstante, algunas compañías continuaron experimentando con motocicletas a vapor en las primeras décadas del siglo XX. En 1912, la firma británica Simplicity presentó la Simplicity Steam Cycle, que capturó la atención en los entusiastas. Sin embargo, las limitaciones prácticas contribuyeron a su declive. Estas máquinas pioneras en el transporte enfrentaron un fascinante equilibrio entre ventajas y desafíos que marcaron su destino. Algunas ventajas que las hicieron únicas fueron: primero, el par constante, que dotaba las motocicletas a vapor de una potencia uniforme a diversas velocidades. Imaginen la sensación de un viaje sin altibajos de fuerza. Segundo, la simplicidad mecánica. En una era dominada por los motores de combustión interna complejos, las motocicletas a vapor ofrecían una alternativa mecánicamente más sencilla, con menos piezas móviles.
Y tercero, la disponibilidad de combustible. Dependiendo de carbón, leña o aceite, estas máquinas podían operar en cualquier rincón, aprovechando recursos ampliamente disponibles. Sin embargo, a pesar de estas virtudes, las motocicletas a vapor tropezaron con desafíos que limitaron su éxito a largo plazo. En primer lugar, el tiempo de calentamiento. Estos vehículos requerían una pausa considerable para calentar la caldera y producir el vapor necesario, haciendo que el arranque fuera lento y poco práctico para el uso diario. La complejidad operativa también jugó su papel. Mantener una caldera a vapor en una motocicleta resultaba más complicado que cuidar un motor de combustión interna, demandando conocimientos técnicos específicos. La infraestructura limitada marcó otro desafío. A diferencia de los motores a gasolina, no existía una red establecida para suministrar agua y combustible a estas máquinas, dificultando su recarga y mantenimiento. Finalmente, el avance tecnológico jugó en su contra, a medida que los motores de combustión interna demostraron ser más eficientes y prácticos, y los motores eléctricos emergieron como alternativas eficientes. Las motocicletas a vapor quedaron rezagadas en el camino de la evolución. Aunque su legado es breve, estas máquinas a vapor aún nos invitan a reflexionar sobre los caminos no tomados en la historia del transporte, a rodar hacia el pasado y descubrir las maravillas de las motocicletas a vapor. Hoy en día, estas motocicletas a vapor son veneradas como piezas de museo y joyas históricas. Eventos y exposiciones especializadas permiten a los aficionados y curiosos apreciar la ingeniería y el diseño único de estas máquinas precursoras. Amigos míos, llegamos al final del video. Pero al principio de nuestra charla, ¿qué se siente montar en una máquina de 2 ruedas a vapor? Saludos y nos encontramos en el próximo capítulo de Vida en 2 Ruedas.